Mi nombre es Samuel Rosas y el día de hoy le voy a explicar la interfaz de entrada analógica de 0 a 20 miliamperios. A diferencia de las interfaces anteriores, en los cuales le damos a su entrada un voltaje que podemos ver con este potenciómetro que tenemos aquí, ahora esta interfase se va a manejar mediante corriente. Es decir, en esta fase o en esta etapa de aquí de este circuito va a haber circulando una corriente que a través de este potenciómetro lo vamos a variar de 0 a 20 miliamperios y esa corriente se la va a hacer llegar a un convertidor de corriente a voltaje utilizando dos amplificadores operacionales. ¿Por qué dos amplificadores operacionales? Bueno, porque este va a recibir la corriente que se le hace llegar y está en configuración inversora. A la salida vamos a tener 5 volts, pero negativos. Y este op-amp lo que va a hacer va a otra vez a invertir ese voltaje de menos 5 volts a otro voltaje de la misma magnitud, del mismo valor, pero en sentido o en signo opuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Como son dos amplificadores operacionales en configuración inversora, menos por menos va a ser más, y a la salida vamos a tener los 5 volts, los cuales vamos a variar de 0 a 5, simulando el voltaje que viene desde el sensor por medio de la corriente que estamos manejando aquí. Entonces ese voltaje que tenemos aquí es el que tenemos como señal analógica. Entonces, a través de esa señal analógica que nosotros le estemos variando, vamos a ver la digitalización de esa señal analógica mediante este arreglo de 8 LEDs que vemos aquí, los cuales están conectados a cada entrada, a cada salida del convertidor analógico digital, el cual representa cada LED, representa cada bit de los 8 bits que tenemos dentro de nuestro convertidor analógico digital, donde el bit de mayor peso vendría representando este LED y el bit de menor peso es representado por este LED de aquí. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de la interfase. Tenemos por donde va a pasar la corriente de 0 a 20 miliamperios, donde vamos a variarlo aquí con este potenciómetro, y aquí tenemos nuestra etapa de convertidor de corriente a voltaje. Es donde vamos a sacar nuestro voltaje de aquí, y aquí vamos a poder ver la digitalización de la señal analógica que sale desde acá. Entonces, pues es básicamente ese es el funcionamiento de la interfase, y vamos a también a comprobar que mediante lo que se observe aquí de la señal digitalizada, que corresponda con las señales o con los códigos que tenemos aquí binarios, los cuales van a representar el encendido y apagado de los LEDs y correspondiente a los bits que están aquí representados. Entonces vamos a probar el circuito. Muy bien, ahora procederemos a conectar el circuito y ver el funcionamiento de la señal digitalizada. Prendemos multímetro, conectamos fuente, y bueno, aquí como primer valor a comprobar con los cálculos teóricos, tenemos que para un valor decimal de 0, el cual corresponde a un voltaje de 0 volts, debemos de tener a la salida todos los bits o todos los LEDs en estado bajo o en estado 0 o apagados. Esto porque tenemos un valor decimal de 0 y corresponde a una señal de voltaje de 0 volts en la señal analógica que viene desde acá. Si podemos ver el multímetro que aparece aquí, vemos que prácticamente son 0 volts los que maneja aquí en este arreglo o en este voltaje, ya que son 0 volts aquí, y por lo tanto, vemos que el encendido de los LEDs, si podemos ver aquí, el encendido de los LEDs es casi también 0. Estos desfases pueden existir debido al ruido eléctrico que puede existir dentro del circuito. Recordemos que pueden existir pérdidas o puede existir alguna inducción eléctrica debido a los cables que tenemos aquí en nuestro circuito. Pero prácticamente tenemos nuestro valor de 0 volts y prácticamente todos los LEDs deberían estar apagados, como este es el caso del valor teórico. Obviamente un valor teórico nunca va a ser igual a un valor práctico, va a ser muy difícil llegarle, pero básicamente ese es el funcionamiento que está realizando el circuito a 0 volts. Ahora vamos a visualizar el encendido de los LEDs, el estado de los bits ahora para un voltaje de 1.5 volts. Ok, continuando ahora con la explicación, ahora llegamos a un voltaje de 1.5 volts. Si podemos ver aquí en los cálculos teóricos, tenemos que para un voltaje de 1.5 volts tenemos un valor decimal de 76, que corresponde al valor binario que tenemos aquí, el cual es 01001100. Entonces este valor binario que tenemos aquí en los cálculos teóricos tiene que ser lo más exacto posible a lo que debemos de observar aquí en este circuito que tenemos aquí. Entonces, ya previamente configurado
el valor de 1.5 volts, como podemos observar aquí en el multímetro, que tenemos 1.47 volts, casi 1.5 volts. Ahora debemos de tener en la salida un valor de 0,1001100. Entonces aquí tenemos 0,1001100. Entonces ya con esta digitalización que vemos aquí, quiere decir que ahora para un voltaje de 1.5 volts, con el cálculo teórico que habíamos hecho previamente, estamos comprobando que a la salida, en esto de aquí, en estos LEDs a la salida, tenemos el valor digital correcto previamente calculado para 1.5 volts. Ahora vamos a ver la salida de la señal analógica y después digitalizada para un voltaje de 2.5 volts. Muy bien, ahora continuando con la explicación del video, ahora lo que tenemos que tener aquí es que para un voltaje de 2.5 volts, el cual corresponde a un valor de 127 decimal, debemos de tener en nuestro valor binario en el bit de mayor peso debe de haber un 0 y todos los demás deben de estar en estado 1. Entonces para un valor de 2.5 volts debemos de tener a la salida en nuestro circuito un valor binario igual a este. Entonces vamos a comprobarlo. Muy bien, ahora continuando con la explicación del video, vemos que para un voltaje de 2.5 volts, este valor binario que debemos de tener aquí es el mismo que debemos de tener representado en los LEDs. Y aquí vemos cómo está representado de manera correcta. El bit de mayor peso debe de estar en un 0. Aquí está fluctuando, pero debe de estar en un 0. El cual, bueno, está fluctuando, pero se considera como un 0. Y todos los demás están en estado 1. Entonces vemos que la digitalización a 2.5 volts la está haciendo de manera correcta. Ahora vamos a proceder con el voltaje para 3.5 volts. Ok, ahora para un voltaje de 3.5 volts tenemos un valor decimal de 178 y el valor binario corresponde a este valor que vemos aquí, el cual es de 10110010. Entonces debemos de visualizar que a un voltaje de 3.5 volts a la salida de los LEDs debemos de visualizar este valor binario a la salida. Entonces, como podemos ver aquí en el circuito, aquí comenzamos con un 1011, el cual corresponde a este valor de aquí, 1011, y luego tenemos 0010. Entonces aquí es 0, 0, 1. Este debería ser un 0, pero está fluctuando, como podemos ver. Entonces está en que se prende y no se prende, se prende y no se prende. Entonces podemos considerarlo como un 0. Si vemos aquí en el multímetro, tenemos un valor de 3.43, 3.44 volts, muy cercano a los 5 volts. Entonces vemos que ahora la digitalización se está fluctuando un poquito, pero sí está cumpliendo con la digitalización correctamente. Probablemente sea también algún voltaje de rizo que tenga la fuente, pero básicamente este es su funcionamiento a 3.5 volts. Ahora vamos a observar la digitalización de la señal para un voltaje de 4.5 volts. Ok, ahora para un voltaje de 4.5 volts, según los cálculos teóricos, tenemos aquí un valor decimal de 229, que corresponde a un valor binario de 11100101. Entonces aquí vamos a visualizar que tenemos que tener a la salida de nuestro convertidor analógico digital este valor binario representado en el encendido de los LEDs. Entonces vamos a comprobar que en los LEDs a un voltaje de 4.5 volts tenemos a la salida, vamos a tener un valor binario de 111, y si vemos el valor binario aquí es 111, y luego tenemos aquí 001 y tenemos un 001 y luego tenemos un 01 y es un 01 al final. Entonces estamos viendo que la digitalización para 4.5 volts la está haciendo de manera correcta. Ahora por último vamos a comprobar que para un voltaje de 5 volts, el cual el valor decimal es de 255, debemos de tener todos los 8 bits en estado 1. Entonces vamos a comprobar que para 5 volts sea todos los bits en estado 1. Entonces modificamos aquí el valor del voltaje al llegar a 5 volts, y bueno, aquí vemos que ya hemos llegado a 5 volts y vemos que todos los bits, todos los LEDs están en estado 1 a un voltaje de 5 volts. Entonces mediante este circuito y mediante estos cálculos hemos comprobado que nuestro circuito está haciendo la digitalización de manera correcta. Sería todo, muchas gracias.